Bueno, vamos ahora a explicar el problema número 1, en el cual tenemos el siguiente circuito, donde nos dan los betas de cada uno de los transistores. Y de mi código podemos obtener los siguientes valores, que R6 equivale a 5 ohmios y que el voltaje de la fuente equivale a 20 voltios. Para empezar vamos a dibujar el circuito equivalente de la parte bordeada de rojo, sabiendo ya que todos los transistores están en su región activa directa. Listo, entonces teniendo este circuito, se observa que como la caída de potencial del diodo Zener es de 4.7 voltios, en este nodo vamos a tener 15.3 voltios. De igual manera aquí tenemos 20 voltios, y como la diferencia potencial entre estos dos terminales es de 0.7, en este terminal vamos a tener 16 voltios. Con lo cual podemos calcular la corriente del emisor, que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, es decir, 120 veces, donde esta es la corriente del colector, 120 veces la corriente de la base es igual a 40 miliamperios. Entonces, de momento, el punto de operación del transistor Q1 sería 40 miliamperios, debido a que IC es aproximadamente igual a IE, coma, un BS que vamos a calcular luego. Vamos a proceder ahora a plantear ecuaciones de nodo en el nodo A y en el nodo B para las corrientes. Y R5 es mucho mayor que IB2. Por lo tanto, podemos afirmar que aproximadamente IR5 es igual a IR4. La corriente que fluye por esta resistencia es aproximadamente igual a la corriente que fluye por esta resistencia, pues esta corriente es muy pequeña, la corriente que fluye por este tramo es muy pequeña a comparación de estas dos. Con esto podemos hacer una pequeña malla que empiece en este nodo B y termine en tierra. Y de igual manera podemos sacar otra relación entre estas dos variables, una malla que empiece en B, vaya por esta resistencia, entre por aquí, pase de la base al emisor, debido a que está en RAT, sabemos que su voltaje es 0.7, y luego pase por el diodo y llega a tierra. A ver, hemos hecho ya la malla 1, ahora hacemos nuestra malla 2, con la que obtenemos que L es igual a 0. Resolvemos este sistema de ecuaciones. Conociendo el valor del nodo B, podemos obtener la corriente que fluye por esta resistencia 5. Y ya conocemos la corriente que fluye por esta resistencia de aquí. Con lo cual podemos obtener la corriente que fluye por el emisor Q3. 9 voltios entre la resistencia que es de 5. Y ahora, dibujamos el circuito para el transistor Q3. Y sabemos que aquí tenemos, al lado del emisor, 9 voltios. Por lo tanto, aquí tendremos 9.7 voltios. Colector emisor es igual a 11 voltios. Esto es mayor que 0.2. Por lo tanto, está correcto. 61 IB3 es igual a IE3, con lo que obtenemos que IB3. Por lo tanto, IC3 es 60 veces este valor. Su punto de operación es 1,78 miliamperios con un voltaje colector emisor de 11 voltios. Sabiendo ya IB3, podemos despejar y sabemos que IC2 sería igual a... Y ahora dibujamos el circuito equivalente para el transistor Q2. Va a estar a 4.7 voltios. Por lo tanto, este nodo de aquí se encuentra a 5,4 voltios. Sabemos que 300 veces IB2 es igual a IC2. Por último, podemos plantear una malla en el siguiente orden, que arranque en este nodo B, que pase por el emisor base, que siga por el colector emisor, que finalmente pasa por el diodo Zener hasta llegar a tierra, con la finalidad de obtener el voltaje colector emisor en el transistor número 2. Por lo que tenemos que BCE2 es igual a 5 voltios. Finalmente, el punto de operación del transistor Q2, 5 voltios. Para concluir, nos piden hallar la corriente que fluye por este diodo. Entonces tenemos una corriente que fluye por esta resistencia más la corriente del emisor Q2, que sumadas nos van a dar la corriente del diodo de 1.
Finalmente, podemos hacer la siguiente malla. Empezamos por la fuente de 20, pasamos por la resistencia de 100 ohmios del emisor Q1, pasamos por el voltaje emisor colector Q1, pasamos por el voltaje colector emisor de Q2 y pasamos por el voltaje del diodo Zener. Y el punto de operación del transistor Q1 sería 40 miliamperios, 6.3 voltios.